Para continuar con los temas importantes de este primer módulo, le vamos a dar la bienvenida al doctor Armando Sterling. Nos va a hablar sobre esta investigación que él ha hecho sobre los clones, nuevos clones en Colombia para caucho natural. Entonces le damos la palabra y un gran aplauso al doctor Armando Sterling como bienvenida. Muchas gracias. Bueno, inicialmente agradecer al comité organizador por esta importante invitación a participar de este evento tan importante para el sector cauchero, no solamente del departamento, sino de todo el país. Es para mí un privilegio compartirles, sintetizarles en estos minutos que me ha concedido el evento un trabajo de investigación que venimos desarrollando hace más de 10 años con el apoyo de la Universidad de la Amazonía, ASOECA, la Gobernación de Caquetá, con diferentes recursos de minericultura, de MinCiencias, bajo el liderazgo del Instituto Sinchi, esta investigación que tiene que ver con clones nuevos de caucho para el departamento, con potencial para la región amazónica y por supuesto con potencial de uso para el país cauchero, para Colombia. La conferencia se titula Avances en el desarrollo de nuevos clones de caucho para Colombia. Siguiente, por favor. Bien, la conferencia la he dividido en dos partes principales. La primera parte es contextualizarles acerca del mejoramiento genético, que es como el contexto en el que se enmarca esa presentación, que más o menos identifiquemos unos elementos importantes acerca del ciclo de mejoramiento genético del caucho, y a continuación les presentaré lo inherente al trabajo de investigación que viene desarrollando o que venimos desarrollando en Caquetá, básicamente con 3 líneas de investigación en nuevos clones. Bien, para obtener un nuevo clon o para generar una nueva variedad de caucho, pues hay que emplear un procedimiento o una técnica que se conoce como el mejoramiento genético. El mejoramiento genético empezó en Brasil, ha empezado en países como Malasia, Tailandia, es decir, hay ciclos de mejoramiento con diferentes fines, pero en esencia, de acuerdo con González y colaboradores en el 97, el mejoramiento genético busca un clon, una variedad de caucho que sea ideal. Y esa variedad de caucho ideal, pues básicamente tiene que ver con una variedad que tenga unas características en el fuste, ¿cierto? Que estén relacionadas con el potencial de crecimiento y de productividad que desea el productor en el árbol de caucho, pero que además no solamente tenga ese potencial para producir látex, sino también ese potencial de resistir o tolerar los limitantes fitosanitarios, y me refiero a plagas y enfermedades que son los principales limitantes que tiene el cultivo de caucho, al menos en América es el principal limitante, los limitantes de tipo fitosanitarios. El ciclo de mejoramiento en caucho, de acuerdo con González y colaboradores en 1997, esto es del Instituto Agronómico de Campinas, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Según este ciclo de mejoramiento, para producir un nuevo clon de caucho, una nueva variedad, hay que invertir más o menos 30 años. O sea, prácticamente es un proyecto de vida. Recordemos que esta es una especie perenne, es una especie de ciclo largo, es una especie que en teoría 7, 8, hasta 10, 12 años empieza su ciclo productivo, y a partir del inicio de su ciclo productivo son más o menos unos 4 a 6 años en los que se debe evaluar la estabilidad de esa producción. Porque el árbol, una vez empieza sangría, no empieza con su rendimiento real, sino que genera una curva de crecimiento hasta que el mismo se estabiliza, alcanza su madurez y empieza a declinar su ciclo de producción. Entonces, este ciclo de vida en el caucho hace que el ciclo de mejoramiento pues sea a largo plazo, y estamos hablando más o menos de 30 años. De acuerdo con ese ciclo de mejoramiento, que no es el ciclo que estamos desarrollando aún en el país, y es lo que les voy a mostrar con estos resultados, empieza con una polinización controlada y termina con una recomendación a plantación comercial a gran escala. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este programa o mejoramiento genético en caucho? Ya mencioné algunas de las características: resistencia a diferentes limitantes fitosanitarios, precocidad productiva, rendimiento productivo, porque no solamente es que produzca en la cantidad que desea el productor, sino que lo haga temprano, no tenga que esperar 10, 15 años para que empiece a rayar el árbol, sino que lo pueda hacer en menos tiempo, que exista una buena respuesta a la estimulación,
Recordemos que la estimulación es un proceso que utiliza el rallador para aumentar el tiempo de sangría, aumentar la producción y minimizar el consumo de corteza, con lo que la vida útil del árbol pues se va a conservar por más tiempo. Tener mayor adaptabilidad y estabilidad, eso es muy importante, y al menos en caucho es bastante interesante porque no todos los clones se comportan de la misma manera en diferentes regiones. Y aquí en Caquetá vemos ese caso. Hay un clon que es el IAN 710 que ya no se utiliza a nivel comercial. Ese clon IAN 710 usted va a la zona sur del departamento, digamos a La Mono, a Belén de los Andaquíes, y es un clon que tiene un muy bajo vigor y una muy baja densidad foliar. Y ese mismo clon en Caquetá, usted lo ve en San Vicente del Caguán, que es en la zona norte, y ese clon es muy vigoroso y tiene una alta densidad foliar y es muy buen productor. Y así podría colocar ejemplos como el REIN 600 o como el FX 3864, que en regiones como las nuestras ya son clones que tienen una alta susceptibilidad, pero que en otras regiones denominadas zonas de escape, pues son clones que tienen un potencial mucho mayor, precisamente por ese tema de adaptabilidad y de estabilidad. Bien, entonces retomando el ciclo de mejoramiento, entonces empieza con la polinización cruzada, que es una polinización controlada. Esta polinización se basa en una serie o identificación de parentales. Se toman padres resistentes y madres productivas, se combinan las características genéticas de los parentales con el fin de que las progenies, los descendientes, los hijos, pues tengan las características que desea el mejorador y que son los que van a llevar al sistema de producción. Una vez identificados esos parentales, se empiezan los cruzamientos. Esos cruzamientos son de 3 tipos: intraespecíficos, es decir, se cruzan individuos de la misma especie; cruzamientos interespecíficos, se cruzan de distintas especies. Recordemos que en caucho hay cerca de 9-10 especies, la más importante es Hevea brasiliensis, pero hay otras especies de caucho como Pauciflora, Ventamiana, Digitifloria, que son especies que tienen importancia en términos sanitarios, pero que en términos productivos pues no producen látex en la medida que espera el productor. Pero esa característica heredable se puede rescatar mediante los cruzamientos, que es lo que se hace en ese ciclo de mejoramiento. Y también una tercera estrategia es el retrocruzamiento, que es utilizar los linajes que se generan con los cruzamientos y volverlos a cruzar con los parentales originales para rescatar esas características heredables. Esas son imágenes de los procesos de polinización cruzada. Eso es controlado. Esa polinización cruzada, en la que se cruza, valga la redundancia, el polen de la flor masculina de un parental con el estigma de la flor femenina del otro parental, es un proceso que tiene cerca de un 4% de eficacia. Es decir, que por cada 100 polinizaciones, solo el 4% de esas polinizaciones son exitosas. Una vez se obtiene las progenies de este proceso de cruzamiento, entonces estas son llevadas a bolsas como si fuera a producirse un material en vivero normal. Se establecen con unas densidades bajas y se empiezan a seleccionar con diferentes indicadores agronómicos los individuos. Los que tienen aquí la carita verde son los individuos que cumplen unas características de vigor, es decir, de crecimiento, de productividad precoz y otras características de tipo fitosanitario, y los restantes, que son los que tienen la X, pues son los que se van descartando dentro de este proceso de selección. Esto es lo que en Brasil se conoce como los campos de evaluación de semillas o los campos de evaluación de sementes en portugués. Bien, esos son algunos de los ejemplos de las tablas que utiliza el mejorador, donde están los cruzamientos. Estos son cada uno de los linajes que se generan de estos cruces. Aquí hay algunos de los datos que se toman a nivel agronómico, de los vasos laticíferos y de la producción en microsangría, para ir seleccionando esos materiales. Luego, los mejores materiales que pasan este ciclo pasan a una fase que se llama campo clonal a pequeña escala. Este campo clonal a pequeña escala es un experimento que más o menos incluye entre 100 y 120 materiales genéticos. Estos se siembran en un único ensayo a densidades de 3x7, 2.8x7, es decir, entre 476 a 555 individuos por hectárea. Este filtro lo que busca es seleccionar las mejores progenies que pasan a esta fase
para luego llevarlas al siguiente ciclo, que es el que se conoce como el experimento clonal a gran escala. Ese experimento clonal a gran escala, entonces ya de esos 100 o 120 que se seleccionaron en pequeña escala, en un experimento que puede durar 4 o 5 años, se llevan al gran escala entre 10 a 12 materiales, se ubican entre 3 a 5 regiones distintas que sean contrastantes en suelos y en clima, y se empieza a evaluar adaptabilidad y se empieza a evaluar también estabilidad. Es decir, cómo se comporta en distintas regiones, cómo se comporta en una región y comparativamente cómo se comporta en distintas regiones. Una vez se tienen estos registros, y ya llevamos más o menos unos 15 años, vamos a la recomendación en pequeña escala y finalmente otros 5 años más, una recomendación en plantío a gran escala. ¿Dónde va nuestra investigación? Nuestra investigación va aquí, en los experimentos a gran escala, y nuestro origen del ciclo no empieza con una polinización cruzada controlada, sino con 2 líneas que ahora les voy a mostrar cómo hemos adaptado este ciclo, y bueno, finalmente viene una recomendación clonal. Uno de los programas de mejoramiento genético muy conocidos que se han desarrollado en América, pues es el que ha venido desarrollando el CIRAD de Francia con la Michelin de Brasil, que está en Brasil, y con plantaciones en Bahía y en Mato Grosso. Esos experimentos, que son bastante interesantes, empezaron en el año 1993, y aquí es donde quiero que ustedes vean las cifras: 650.000 polinizaciones. 650.000 polinizaciones son 650.000 posibilidades de obtener un clon nuevo. De esos 650.000, ese proceso de selección en campos de evaluación de semillas, los CAS, arrojan 23.000 genotipos. Entonces ahí ya vamos en el primer filtro. De esos 23.000 filtros que pasan por el siguiente filtro, que es de pequeña escala, evaluando resistencia a distintas razas del mal suramericano de las hojas, que es la principal enfermedad del caucho, y otros parámetros de resistencia y desempeño, nos llevan a 320 clones en pequeña escala. De esos 320 que pasan al siguiente, que es en gran escala, vamos en 13, que en este estudio de la Michelin eran clones de la serie FDR, CS, MDX y PMB. Y de esos 13, la recomendación, es decir, ya la recomendación inicial a pequeña escala que ha hecho este programa de mejoramiento, es de 3 clones, que son el FDR 5788, CS 312 y PMB 1. 650.000 y terminamos en 3. Entonces, es un proceso, es un programa largo, costoso, de mucho cuidado, y este es un proceso de investigación, pues por supuesto muy, muy riguroso. Tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2007, en una visita que hicimos a Brasil, y hacer ese tipo de investigaciones en países como los nuestros, en investigación de largo plazo, es muy complicado. Los recursos a los que podemos acceder son recursos de 3, 5 años, y luego de esto esperar otros 2 o 3 años hasta tener nuevamente recursos. Yo llevo ya 15 años con esto, y esta investigación la hemos hecho como en unos 4 o 5 proyectos, y aún nos falta todavía pues terminar. Entonces es complicado, es demorado y es de mucho, mucho cuidado. Entonces, ya contextualizándoles este lenguaje técnico para que nos ubiquemos en lo que quiero mostrarles, viene este proceso de investigación que se titula Ampliación de la base genética de caucho natural en Caquetá. Este proyecto empezó en el año 2013, es un proyecto que se desarrolló con recursos del Sistema General de Regalías, liderado por el Instituto Sinchi en alianza con la Gobernación del Caquetá, la Universidad de la Amazonía, ASOECA y la supervisión o interventoría de la Confederación Cauchera Colombiana. El proyecto empieza en 2013, termina en 2020, y básicamente nos hicimos estas 3 preguntas. ¿Qué materiales genéticos poseen más potencial para el departamento, potencial para la región y por supuesto para el país cauchero? ¿Clones introducidos o clones regionales? Cuando hablo de introducidos, de eso que les acabé de mostrar, de lo que otros países como Brasil, Guatemala, Ecuador, Perú han venido desarrollando, después de tantos años de investigación, ya tienen identificados unos clones. ¿Cuáles de esos clones podemos utilizar en nuestra región? ¿Cuáles de esos materiales genéticos? Cuando vemos las cifras de los clones asiáticos,
que están por encima de las 2 toneladas de caucho seco por hectárea año, pues nos apetece ese tipo de materiales. Materiales de la serie PB o de la serie RIT o de la serie RIN suenan muy interesantes para nuestra región. Pero esos materiales son altamente susceptibles a temas fitosanitarios. Entonces, traer ese tipo de materiales a nuestra región es un riesgo. Y lo vemos en los jardines clonales porque esos materiales no prosperan en términos fitosanitarios en nuestra región. Entonces, los programas de mejoramiento genético desarrollados en América, antes de pensar en el tema productivo, tienen que solucionar el tema fitosanitario. Porque el material puede ser muy buen productor, pero si se enferma, esa enfermedad destruye todo ese potencial fisiológico o productivo que tiene el árbol y pues no hacemos nada. Lo segundo es identificar la zona más apta, y dado que esta investigación fue establecida o fue localizada en áreas con alto predominio de pasturas degradadas, suelos degradados, pues otra pregunta que nos hacíamos con esta investigación es cómo podemos aportar desde ese mejoramiento genético también a compensar problemas de tipo ecosistémico. Es decir, podemos recuperar áreas degradadas como las que tenemos en Caquetá, departamento altamente deforestador del país. Podemos transformar esas áreas degradadas con caucho. Podemos suministrar a partir de este tipo de materiales genéticos servicios ecosistémicos como conservación de la diversidad, secuestro de carbono, etcétera. Entonces, es un enfoque de tipo agroambiental. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O cuál es nuestra estrategia de mejoramiento? Por temas de presupuesto, de tiempos, etcétera, etcétera, nuestra estrategia se basó en estas 2 líneas. Primero, los clones introducidos. Entonces, ya tenemos información. El Instituto Sinchi tiene una colección de 72 materiales genéticos de muchas partes del mundo, de Asia, de África, de América. Tiene una colección clonal de 72 materiales allá en un banco de germoplasma. Dijimos, bueno, seleccionemos los mejores materiales de ese jardín a ver qué de eso nos sirve en la región. Esos son los clones introducidos. Entonces ahí vamos a hablar de clones de la serie CDC, la serie FDR, la serie FX, y coloquémoslos en nuestra región a ver cómo nos va con esos materiales, evaluémoslos. Y la otra línea son unos materiales que en el lenguaje del productor se conocen como los árboles pie francos. Un árbol pie franco es un árbol de caucho de origen sexual, no es injertado, viene de la semilla. Entonces, esos materiales de origen sexual son el resultado de una polinización, así como la que les mostraba en el programa de mejoramiento de referencia, pero no controlada. Es una polinización cruzada natural. O sea, la naturaleza produjo esos individuos crecieron en fincas de productores y luego de muchos años, 16, 20, 30 años de estar presente un material de estos en la finca del productor, por X o Y razón, el productor observa que ese árbol franco, ese pie franco, es superior a cualquier clon que tiene en su finca. Compara todo lo que tiene sembrado en su finca y dice, este arbolito produce más que todos los demás. Este arbolito se enferma menos. Este arbolito, yo quisiera que toda mi plantación fuera este arbolito. Entonces, ese arbolito es lo que llamamos un pie franco élite o un plus, un árbol de alto desempeño, de alto rendimiento, que como ha ocurrido en otras especies como cacao, se consideran clones o materiales regionales, élites. Entonces, con estas 2 líneas, con esos materiales que vamos a llamar, o que llamaré en adelante genotipos caquetenses, que son materiales originados en la región, no son nativos, no son silvestres, se les considera materiales naturalizados, porque son hijos de padres introducidos, pero que se han adaptado a las condiciones locales. Entonces, con esos materiales regionales los establecimos en un experimento a pequeña escala, que hoy ya están en evaluación a gran escala, y con estos genotipos que están en banco de germoplasma, los colocamos en campo clonal a gran escala. Entonces, estamos desarrollando una investigación paralela con 2 líneas. Una línea de clones introducidos y otra de clones regionales. Entonces, lo primero que les voy a hablar es de los materiales introducidos. ¿Qué hicimos? Sobre la zona de mayor consolidación de intervención antrópica del departamento, que es esta zona noroccidental del departamento, 2 zonas climáticas bastante contrastantes, que es esta azul, que es una zona cálida muy húmeda, y esta zona amarilla, que es una zona cálida húmeda. Esto que se ve de color amarillo es lo más parecido a la transición
climática que hay entre Caquetá y el Meta, Bichada, esta zona que es considerada zona de escape al mal suramericano de las hojas, realmente el caucho que en Caquetá se coloca en esta zona amarilla crece bastante bien, porque el caucho escapa a la presión de la enfermedad y a otras enfermedades que están presentes en esta zona. Mientras que en esa zona violeta, que es donde casi está todo el caucho del departamento, yo diría que más del 70-80% de las 5.000, 7.000 hectáreas que están en los distintos censos en Caquetá, están en estas zonas. Zona de alta pluviosidad, por encima de los 3.000 milímetros año, es una zona de altas temperaturas, de alta luminosidad, ideal para que proliferen los temas sanitarios, pero es donde se concentra la mayor proporción de beneficiarios o de familias campesinas que dependen del caucho en el departamento. Entonces, aquí es donde está, digamos, la mayor necesidad de este tipo de estudios, porque es donde está concentrada la mayor área, pero donde también están los mayores problemas. Entonces, colocamos 3 experimentos. Municipios de Florencia, Belén y San Vicente. Recuerden que el campo clonal a gran escala tiene que ubicarse en distintas regiones, por eso se llama gran escala, porque se ubica en distintos puntos geográficos para ver adaptabilidad y estabilidad. 10 clones, los que están en color negro, pues son los clones experimentales, son esos clones promisorios. El que está en rojo es un clon local, comercial, ya en 873, desarrollado por el Instituto Agronómico del Norte, es un clon de origen brasilero. Es un clon que en su momento, en la década del 60, cuando el INCORA lo introduce a Caquetá, pues es un clon que crecía y producía muy bien. Hoy, ese material, 60 años después, pues es un material que ya no produce lo mismo. Se enferma más y es un clon que ya se está reemplazando en términos comerciales. Ese clon promedio fue el que utilizamos como testigo para comparar contra esos otros materiales. Esos otros materiales de la serie CDC, de origen guatemalteco, GU igual, esos otros materiales que están acá, FX, MDF, FDR, esos materiales son producto de programas de mejoramiento, repito, de otros países. Por ejemplo, acá, este FDR 5788, este material es uno de los 3 que les mencionaba en ese ciclo de mejoramiento de Brasil, al igual que este CS 312 y el PMB1, que no lo tengo acá, no lo tenemos en investigación. O sea, tenemos 2 de esos 3 que después de más de 20 años dijeron en Brasil son los mejores. Los pusimos aquí en nuestro experimento para ver cómo respondían. Un diseño que experimentalmente se conoce como bloques completos al azar, esto es de 5 hectáreas, que lo que hacemos en terreno, tenemos 4 repeticiones, que son los bloques de siembra, aquí están numerados en número romano, 4 bloques, cada bloque tiene los 10 genotipos distribuidos al azar, cada parcela con 60 plantas, eso nos da 2.400 plantas por hectárea en un ensayo de 5.04 hectáreas. Esto repetido en 3 sitios del departamento. Ahí están los planos, algunas imágenes de Google Earth, donde se ve la distribución de las parcelas. Estos son los campos clonales en la realidad, como se ven. Esto es en 2009 en Florencia. Este es el sitio en el que establecimos el ensayo. Tradicionalmente en Caquetá se venía tumbando el bosque o el rastrojo para sembrar el caucho y el productor se acostumbró que lo sembraba ahí y no necesitaba manejo. Claro, era un suelo descansado con buen aporte de materia orgánica. Llegaba el técnico a hacer la asistencia, el productor no tomaba en cuenta los comentarios porque el caucho, él decía o dicen, el caucho se levanta solo, ¿cierto? No necesita manejo. Pero cuando usted coloca el caucho en un suelo de estos, un suelo altamente compacto, un suelo degradado, como lo que vemos ahí, que tiene un pastoreo superior a 40 a 30 años, pues es un suelo muy difícil de recuperar. Y era una de las preguntas que teníamos con este tipo de investigaciones, si es posible utilizar el caucho como una especie para restaurar o recuperar productivamente estas áreas. Entonces, esto es a los 0 meses, es decir, en el año 0, eso fue en el 2009. A los 6 meses, a los 18 meses y a los 9 años. Esta es una foto del 2018. Esto hoy está más grande. Entonces, ustedes se dan cuenta ahí cómo cambió la cobertura. Entonces, solamente en términos ecosistémicos, ahí ya vemos una ganancia. Cómo hemos transformado ese uso de suelo, eso que era una pastura degradada, a lo que ustedes pueden ver hoy como un bosque de caucho natural. La heterogeneidad que observan ustedes o que van a observar en la visita a campo que se va a hacer a este sitio, probablemente el día viernes, es porque lo que está sembrado ahí son 10 variedades distintas.
distribuidas en 4 bloques distintos. O sea, usted ahí lo que ve es un mosaico de colores. Árboles más foliados, menos foliados, porque están todos sembrados de manera policlonal. A esto le hicimos toda una serie de estudios, que es lo que les voy a mostrar rápidamente. Esto es en el otro campo, esto es en Belén. Entonces, miren una pastura. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta, voy a regresar un poco a la imagen. Quiero que miren las copas. Pueden ver los tallos o ver los fustes de los árboles. Ver los fustes y sobre todo las copas. La entrada de luz. Esto es en Florencia. Esto es en Belén. Y este es en San Vicente. Y es en el mismo departamento. Entonces ahí estamos viendo que en Florencia y en Belén hay una adaptación, igual que ocurre en San Vicente, pero la estabilidad no es la misma. Es decir, el clon, cuando lo cambio de zona, está cambiando. Y si esos materiales los viésemos en el Meta, incluso muchos de esos materiales, uno va al Meta y esas plantaciones de caucho excelentes, muy bonitas, y esos clones, esos mismos clones están aquí en Caquetá. Y aquí a usted le da tristeza ver una plantación de ese mismo clon. Y en el Meta pues da muchísima alegría ver ese material. ¿Por qué? Por el cambio de zona, por las características de la zona de escape. Y esto es una transición de San Vicente que se aproxima, digamos, a una zona de baja prevalencia de la enfermedad. A estos materiales, ¿qué les evaluamos? A todos. 4 componentes básicos. Un tema fisiológico y nutricional, donde entra todo el tema de crecimiento. Un tema fitosanitario, un tema de desempeño productivo y un tema de resistencia en condiciones controladas, que es contra nuestro principal enemigo, el mal suramericano de las hojas, antes conocido como Microcyclus oolei, hoy como Pseudocercospora oolei, un hongo que solo está en Latinoamérica, que solo ataca el caucho y que es endémico de la región. Es decir, es el peor amigo y enemigo al mismo tiempo de la especie. Entonces, evaluamos la parte fisiológica. A eso le hablamos crecimiento, nutrición, fisiología, con equipos de última tecnología en fisiología, equipos para medir fotosíntesis en tiempo real, para medir clorofila, interceptación de la luz, temas hídricos, o sea, todo el estado fisiológico de estos individuos, de estos genotipos, los evaluamos en este tipo de investigación. Por la literatura que hemos revisado o en su momento, en los programas clásicos, este tipo de investigaciones con este tipo de lineamientos no se hacía porque es costoso. Un solo equipo de estos, por ejemplo, este equipo que está aquí en la imagen, este equipo vale más de 200 millones de pesos, solamente ese equipo, para medir fotosíntesis, transpiración, etc. Entonces es una investigación costosa. Perdón. Entonces, ¿qué evaluamos? Evaluamos en la fase de presangría. Estos árboles entraron más o menos al año 9 a producción. Estamos hablando de año 9. Estamos hablando de un suelo degradado, de un genotipo de alto rendimiento, de un genotipo que se está manejando, o sea, con todo el paquete nutricional y demás, y a los 9 años empezó producción en esas condiciones degradadas, con manejo. Entonces, evaluamos ese aspecto fisiológico y pues lo que nota aquí en las barras es que, por ejemplo, la barra naranja, que eso es Belén, en la fase presangría, antes de entrar a la sangría, la fotosíntesis y el uso del agua, pues tiene, digamos, un valor o un potencial más bajo en Belén, pero cuando vamos a la fase de sangría temprana, esa barra naranja aumenta. Sí, hay un cambio fisiológico cuando el árbol pasa de la fase de presangría a cuando se empieza a rayar. Y ahí es donde muchas de las cuentas cambian. Por ejemplo, el productor está viendo que ese clon le va creciendo muy rápido, viene creciendo muy rápido, muy bueno, muy rápido, muy buen clon, excelente. Lo equipa, lo sangra y ¡fum!, se le fue la producción, se le bajó el vigor post-sangría. Y ese es un problema que hay con el caucho, que él tiene una dualidad en el crecimiento y en la producción, y luego tiene otra dualidad en la producción y en la resistencia. O sea, todo va en contravía. Si le invierto al crecimiento, pierdo en producción. Si le invierto a la producción, pierdo en resistencia. Entonces, buscar ese punto de compensación es el gran desafío que tiene el investigador. Componente fitosanitario fue el segundo. Todas las enfermedades del caucho, bueno, y hasta las nuevas que están apareciendo, usted las puede encontrar en regiones tropicales como la nuestra. En Caquetá las va a encontrar todas, no solamente enfermedades y plagas. Entonces, esto es en Belén, que era uno de esos campos clonales. Ahí vemos en esa figura, los punticos son los clones, las líneas son las enfermedades y las plagas. Y si uno ve en Belén, pues hay una asociación de los clones con unos problemas, mientras que estos otros están libres de esos problemas.
Pero si nos vamos a Florencia, casi todos tienen el circulito del problema. Y si nos vamos a San Vicente, también casi todos tienen el circulito del problema, pero lo que está mostrando es que la enfermedad o las enfermedades tienen potencial distinto o incidencia distinta dependiendo de la región. Con el mal suramericano de las hojas, ¿qué encontramos? Que nuestro IAN 873, por supuesto, es el clon que sigue mostrando una alta susceptibilidad a la enfermedad. O sea, confirmamos que el clon es susceptible a la enfermedad. La enfermedad es la que ustedes ven aquí en la imagen izquierda. Eso es lo que ella hace. Lo grave no es la mancha en la hoja. Lo grave es que induce la caída de la hoja. Entonces, árbol sin hojas, no fotosíntesis, no producción, producción abajo, no hay ingresos. Entonces, ¿qué encontramos además del IAN? Vaya sorpresa, el CDC56. El CDC56 para nuestra región resulta ser altamente susceptible al mar suramericano. Y el CDC56 es un pariente del CDC312. Y por ese parentesco genético diría que ese CDC312 seguramente en nuestra región también tendría un problema similar. Entonces, ¿qué pasa si un experto en la materia, con sus resultados de otro país, viene a Colombia y recomienda la siembra de un clon de estos? Es que 30 años de investigación en Brasil, ese clon es lo último, la machera. Yo recomiendo ese clon. ¿Podemos sembrar ese clon en el país? Claro que sí. Pero resulta que hay un concepto que no podemos olvidar, y es lo que mencioné al comienzo, la estabilidad. Ese material genético allá, o sea, todo bien y allá responde bien, pero aquí en este sitio, bajo otros suelos, bajo otra condición climática, su respuesta puede ser mejor, igual o peor. Y eso no lo sabemos sino hasta que lo vemos en campo. Para eso es la investigación, para hacer este tipo de filtros. Y no para que el productor a los 10, 12 años que esté rayando ese árbol diga qué fue lo que sembré, qué fue lo que hice, qué decisión tomé. Y a diferencia de otras especies como el cacao, pues si no le gustó lo corta y le hace un reemplazo de copa, ¿cierto? Hace un cambio de copa y tiene a los 18 meses otro cacao. En caucho no podemos hacer eso. Si se equivocó y perdió. Entonces, por eso esto es muy, muy serio y muy delicado al momento de hacer recomendaciones. Otros, por supuesto, confirman pues, que tienen resistencia moderada o completa al mal suramericano. El tercer componente fue el productivo. Esos árboles entre 45 y 50 centímetros de circunferencia a 1.2 metros del suelo, le realizamos todo un proceso de equipamiento con un sistema de sangría medio espiral con un D4, utilizando una estimulación al 2.5%, con 4 estimulaciones al año, eso nos da 10 meses en el año de producción. Y evaluamos lo que se denomina el rendimiento temprano, que es en el primer año de sangría. Evaluamos no solamente rendimiento, sino también DRC, contenido de caucho seco, sólidos totales, diagnóstico látex, azúcares, tioles, fosfatos. Aquí solamente les voy a mostrar algunos de esos datos. He sintetizado los resultados mostrándoles esta tabla, que es la que quiero que la miren. Hicimos una proyección con corte a 2020, con costos de 2020. Lo que ustedes ven en color amarillo es el IAN 873, que para entonces muestra un rendimiento de 0.9 toneladas. Cuando yo empecé a trabajar con caucho, ese clon estaba en 1.5. Hoy está en 0.9, menos de la tonelada de caucho. Los clones nuevos que están aún en investigación y que arriba he resaltado en color rojo, los mejores, que es el 3899P1, un poliploide, y el FDR 4575, tienen proyecciones de rendimiento de 1.9 a 1.66 en el primer año de sangría. O sea, esto ya es un rendimiento en un clon comercial que tiene más de 5 años de sangría. Eso es en el primer año. Y como la curva el crecimiento de la producción va en curva creciente, entonces diríamos que eso tiende a subir. Hasta dónde no sé y hasta cuándo se estabiliza no sabemos. Haciendo esa proyección, eso nos da que esos materiales de arriba, esos rojos, tienen un rendimiento por encima del 80% comparado con nuestro testigo. Lo que si habláramos de plata, una hectárea de este clon IAN 873 nos estaría dando un ingreso de 2.520.000 contra casi el doble o más del doble,
que produciría, digamos, un clon de estos de acá arriba en Belén. En Belén. Si me voy para Florencia, miren que ya el 38 no es el que está arriba en la tabla. Ya se nos coló otro material, el GU198, pero sigue el FR4575. El FR está mostrando estabilidad, los otros están mostrando adaptabilidad. Pero hay rendimientos más altos. Mire este, 139%, mucho mejor que el desempeño que observábamos en Belén. Y si nos vamos a San Vicente, pues la cosa es mucho mejor, porque recordemos que allá estaban más vigorosos, más frondosos, pero volvemos a lo mismo. 38.99 y FR45.75 y sigue el GU haciendo cola. Sigue el GU haciendo cola. El FR57.88 y miren dónde está el CS312. Que este CS312 y este FR57.88 son los mejores o dos de los tres mejores de ese programa de mejoramiento que les estaba mostrando de Brasil. Miren dónde está el CS312 casi por acá al final. El FR llegando a la mitad y estos vuelven otra vez a mostrar rendimientos superiores a las dos zonas anteriores. Estaba entre el 80 y el 110%, aquí está por encima del 90% hasta casi el 200%. Que hablarle en términos de plata a un productor y decirle que son 2.500 a 7 millones, pues esa cosa cambia, ¿cierto? Y solamente hablando del genotipo. No hablando de la optimización que tenga esto con los planes de manejo, o sea, que usted lo fertilice, que lo maneje más, el potencial tiende a aumentar. Bien, el tercer componente es el tema sanitario, el cuarto, perdón, el tema sanitario en condiciones controladas. Entonces, primero la parte fisiológica, cómo crece, cómo es su nutrición. Segundo, la parte sanitaria. Tercero, la parte productiva. Cuarto, la resistencia al hongo, al problema sanitario en laboratorio. ¿Y por qué eso está aquí y no está ya con lo fitosanitario? Porque la experiencia en investigación muestra que entre el 10 y el 15% de lo que en campo demuestra ser resistente, cuando se lleva a un laboratorio en condiciones controladas, el 10 al 15% fracasa, cae. Yo les pongo este ejemplo a los estudiantes, a los chicos. Yo les digo, mira, hagan de cuenta como si la señora tuviera dudas, si el tipo o el señor le es infiel y nunca le mira nada, pase de campo. Pero un día ya dice, yo sospecho que él sí me es infiel. Entonces, ¿qué hace? Le organiza un paseo a Cartagena, música, mujeres, bla, bla, bla. Mejor dicho, le arma toda la triquiñuela. Y el tipo allá en medio de la presión, con todas esas muchachas, con vino, con música, cayó. ¿Sí? No resistió. No pudo con tanta presión. Entonces, el 10 al 15% de esa analogía ocurre en caucho. O sea, cuando lo colocamos en un laboratorio, rodeado de esas cepas virulentas del hongo, fracasa, quiebra su resistencia y ahí es donde nos damos cuenta que ese material es susceptible. ¿Es grave eso? Claro, porque una investigación de esas puede durar 10, 15 años y el clon siempre va a estar resistente. Pero si una condición, por ejemplo, de variabilidad o cambio climático llegara a ocurrir en nuestra zona, cambia todo el panorama. Por eso buscamos que bajo las condiciones de máxima favorabilidad para el hongo, enfrentarlo con la planta, a ver qué nos muestra la planta y encontramos esto, mire, que varios de ellos empiezan a tener problemas. Miren el FDR, el 5788. Está en la misma línea, esos puntos rojos que son las variables de la enfermedad, todas están a la derecha. Todo lo que esté a la derecha es porque tiene más problemas. Y aquí tenemos nuestro FDR. Y lo que está a la izquierda es lo que tiene menos problemas. Y aquí pues se nos salva el CS312. Entonces, eso nos va dando pistas de lo que al comienzo mencionaba. La estabilidad es muy importante cuando seleccionamos un material nuevo. Unas filminas adicionales sobre la biodiversidad. Termitas. Esto es un potrero. Esto es lo que se ve en un potrero. Y esto es lo que se ve en una plantación de caucho clonal de estos experimentos recuperados. O sea, cómo cambia la proporción de organismos que están presentes en el suelo. Seguramente la termita la tenemos en la cabeza como la plaga que nos daña el stun o que dañaba el stun antes, pero la termita por encima de ese grupo que es muy pequeño de termitas subterráneas son ingenieros del suelo, junto a otros como las hormigas, como las lombrices. Son individuos sociales que son muy importantes para el ciclaje de nutrientes en el suelo y esto es recuperación de la biodiversidad, al igual que esto, que son micorrizas, microorganismos que están en el suelo, que ayudan al ciclaje de nutrientes, a la nutrición de la planta, que no están presentes
en la calidad y cantidad que se esperan en un suelo degradado, pero que con el establecimiento del caucho empiezan a recuperarse en esas poblaciones nativas de esos suelos. El tema de carbono es muy sencillo de entender. La imagen de abajo es una plantación de caucho que tiene afectación por mal suramericano. Está casi sin hojas, menos del 20-30% de densidad foliar. Versus lo de arriba, que es un clon mejorado o un clon promisorio, que tiene una mayor densidad foliar y que si lo comparamos con números, por ejemplo esta imagen de abajo, digamos un rendimiento de 7 toneladas de carbono capturado versus 12 a 18 toneladas si lo vemos en un clon como el GU o el FDR. Entonces, el clon más vigoroso, el clon más frondoso, pues evidentemente va a tener una mayor captura de carbono porque está acumulando más biomasa. Esta es la matriz final. Entonces, ¿qué hacemos? A través de unas fórmulas de ponderación, vemos cada individuo, lo vamos calificando. Entonces, la 1 es la parte crecimiento, fisiología, lo 2 es lo sanitario, lo 3 es el rendimiento productivo, lo 4 es la parte de resistencia en laboratorio. Tomamos todos estos criterios dándole mayor ponderación a la producción y la resistencia y al final tenemos una selección por cada zona. Entonces vemos acá el IAN donde está quedando, miren, el IAN y el CDC. Y arriba, liderando la selección, 38 IFDR, 45 GU FX. En San Vicente, FX, FDR, GU. Prácticamente los mismos patrones que veíamos a lo largo de los distintos ciclos de selección. Bien, esa es la primera línea. La segunda línea son los genotipos caquetenses. ¿Dónde vamos con lo primero? Vamos en campo clonal a gran escala, vamos en el año 1 de sangría. Necesitamos mínimo 3 años más de evaluación para confirmar si esos clones son o no los mejores. Necesitamos ver estabilidad en el ciclo productivo, cerrar ese ciclo de selección. Línea número 2, los genotipos caquetenses, esos élite pie franco que les mencionaba al comienzo, que los voy a llamar selección SC1, que significa élite Caquetá Colombia serie 1 o serie 100. Ese es un árbol élite, muy frondoso, vigoroso, muy bonito se ve esos árboles en la finca. Entonces, estos árboles fueron identificados en el año 2008, cerca de 500 árboles en Caquetá, identificados por Azoeca en fincas de productores, candidatos a ser árboles élites porque el productor dijo, este árbol es muy bueno, produce excelente, no se enferma, etcétera, etcétera. Características, por ejemplo, 2.5 toneladas de caucho seco por hectárea año proyectadas a estos individuos, muy buenos árboles. 9 municipios exploramos en este corte de 2009 al 2010. Distintos criterios de selección. Esos son los parentales donde creemos tienen origen varietal estos clones regionales. Ahí hay una mezcla de clones asiáticos y clones americanos, lo que nos indica que estas progenies, cuyos parentales desconocemos, pues tienen una buena diversidad genética y combinan ambas características, producción y resistencia. Aquí están, ese árbol nos muestra en términos genéticos que aquí están los cultivares de referencia y los élites están acá. Todo esto que está a la izquierda, eso quiere decir que no son materiales clonales ni tampoco son los cultivares de la región. Sí son genéticamente distintos, su origen es sexual. Vamos a la finca. Subimos a los árboles a extraer las yemas de esas ramas, que es muy complicado porque la yema no tiene ese mismo potencial que en un jardín clonal, como lo saca el injertador. Es difícil extraer la yema, la viabilidad es muy baja y extraer esto de un árbol de caucho es complicado, 20-30 metros de altura para bajar la rama. Entonces se hacen los cortes, todo el proceso como si estuviéramos sacándola de un jardín clonal. Se caracterizan abajo todas las variables de la planta en términos agronómicos y sanitarios. Se diligencia toda una encuesta que se hace por cada árbol. Se caracteriza morfológicamente, se llena esa información morfológica, se marcan los árboles P, que significa progenie élite del 1 hasta el 100, en ese primer ciclo. Tuvimos más de 100 materiales, se hacen pruebas de desprendimiento de corteza para ver si se puede propagar esa rama. Se hacen los cortes, más o menos de 70 a 90 centímetros. Se revisan las yemas que están por cada metro lineal de vareta. Se hace el embalaje, la hidratación. Y aquí tenemos una imagen de los 99 genotipos. Esta es una imagen del 2009. Este es uno de los árboles élites. Esto es en Morelia.
Es un árbol de 3.1 metros de circunferencia, que uno no alcanza ni a abrazarlo. En la imagen superior izquierda, eso solamente como para que tengan una idea, y no me ayuda mucho el puntero, pero este fuste que ven aquí es de un clon, este fuste es de otro clon, y este fuste es de otro clon. O sea, los fustes de los clones casi no se ven gris y muy delgaditos. Y miren la copa de este clon, casi no se ven hojas. El árbol más bonito de la foto, que es el más vigoroso y más frondoso, ese es un élite, un árbol élite, un élite dentro de una plantación de clones. Que he visto en otra imagen de otra finca, es este que está acá a la derecha. Es un árbol que el fuste no es cilíndrico, sino ligeramente cónico, es ancho en la base, se aguza hacia el extremo. La corteza no es lisa, es ligeramente acanalada, rizada, y no tiene, obviamente, no tiene pata de elefante, porque no está injertado, como ocurre con un clon. Seleccionamos 99. Esos 99 entonces se hace toda la propagación en vivero, los llevamos a un campo a pequeña escala en Belén de los Andaquíes, vereda de la Chocho, eso es aquí en Caquetá, una zona de alta presión de la enfermedad. Este es el plano, esos son 10 hectáreas, son 4.800 plantas, 100 variedades distribuidas en 4 bloques, el mismo sistema que les explicaba al comienzo. Esta es una imagen del establecimiento de ese ensayo, que hoy tiene ya más de 9 años, más de 10 años. Y de esos 99, que el productor dijo, eso es la berraquera, eso es lo mejor, ese es el que yo quiero en mi finca, pues déjeme decirle, señor productor, que no. Mire que el IAN 873, que es nuestro testigo, cuando lo comparamos con esos élites que decía el productor, él quedó en la posición 69. Entonces hay un grupo de materiales élites que están por debajo, que quedaron por debajo del IAN 873. Mire, él quedó en la posición 69, de ahí para abajo hasta llegar al 100, se nos quemaron, como decimos en las elecciones, se nos quemaron, se quedaron por fuera. Y cogimos los 9 primeros, que son esos que ustedes ven aquí, los 9 primeros de esos 99, y los llevamos, los caracterizamos molecularmente para determinar su identidad varietal, y los llevamos a otra fase que se llama gran escala, con 2 ensayos, la parte violeta, que es la zona de más presión de la enfermedad, la zona naranja, amarilla, que es donde hay menos presión. Esos 9 mejores los montamos en 2 campos a gran escala. Entonces pasamos del pequeña escala al gran escala, pero con lo mejor de lo mejor. Aquí llevamos 9. Esto es en el Pauhil. Lo mismo, un sitio degradado, suelos antiguos de pastoreo. Ahí se ve en la foto del fondo, si de pronto la logran ver. Eso es en la finca La Siringa Soeca. Es una plantación de FX 3864 que se ve gris, que mantiene enferma. Y las copas de estos materiales pues se ven verdes. Los arbolitos se ven bastante bien en este suelo. Pero esta foto de 3 años en el Pauhil, zona sur, y ahorita miren la de San Vicente. Los mismos materiales, con la misma edad. Efecto de la zona, ¿sí? Efecto de la zona. ¿Qué hicimos? Lo mismo, le evaluamos la parte fisiológica, la parte nutricional. Encontramos unas respuestas fisiológicas en Pauhil y otras en San Vicente. Esas son variables fisiológicas y ahí estamos mostrando como los clones que tienen mejor respuesta. Hacemos un filtrado y encontramos unos que están por encima y otros que están por debajo del IAN. Entonces, volvemos a lo mismo. En la primera fase, el IAN ocupaba la posición 69 y habían 9 materiales muy arriba del IAN, por encima del IAN. ¿Y qué pasa acá con el IAN? Mire, el IAN 873 se le está colando otra vez a estos otros materiales, al 73, al 35, a estos 3 que están acá abajo, los está superando en esta fase. Entonces eso parece como si fuera una carrera de ciclismo, ¿sí? Que va atrás y luego va adelante y luego se queda y no sabemos sino hasta que termine la carrera. Más o menos esto es lo que estamos viendo con esos materiales. En la parte de enfermedades, el componente sanitario es lo mismo. Entonces, donde están los círculos rojos es donde está el problema. Los puntos que estén al lado de los círculos pues son los que tienen más problemas. Lo que está a la izquierda es lo que está más sano, lo que tiene mejor característica. Y por aquí aparece el IAN compitiendo con los buenos en Pauhil, no en San Vicente. En la parte del mal suramericano, pues los que están acá a la izquierda, este círculo rojo, son los materiales que tienen mejor desempeño sanitario contra la enfermedad, mientras que el IAN pues se queda atrás como testigo. Evaluamos
También a esto le hicimos una sangría, pero no es la sangría comercial que se le hace al árbol, sino que se llama un test de precocidad productiva. No se hace a 45, 50 centímetros de circunferencia, sino a los 35 centímetros. El sistema es un medio espiral con D4. También hay simulación con E3 al 2.5. Miren que los individuos son delgados, o sea, todavía no están en etapa de madurez. Como dicen en las propagandas, no haga esto en su casa ni en su finca, esto es un experimento. ¿Sí? El árbol no se debe rayar con ese vigor, eso es experimental, es un test experimental que se llama test de precocidad. Y encontramos, por supuesto, respuestas distintas. Solamente para tomar un ejemplo, este 64, la barra guayaba, cómo se ve en Pau Gil, y el mismo genotipo, cómo sube su potencial de rendimiento en San Vicente. Y así lo podemos ver con otros, que suben, o por ejemplo este 35, que en San Vicente no, pero en Pau Gil tiene un potencial mayor. Ahí está el tema de estabilidad. También hicimos proyecciones en cuanto a la producción. Y los que están hacia arriba, en la parte alta de la tabla, pues son materiales que tienen mejor desempeño. Ya estamos hablando de un IAN que tiene 0.9 a materiales que tienen, por ejemplo, 1.58 o 1.59, es decir, por encima del 70% de rendimiento. No como el anterior caso, pero sí cercano al 80%. O materiales en San Vicente del Caguán, que no son los mismos, bueno, salvo el 83, pero aparece, por ejemplo, el 25 y el 64, que tienen rendimientos, por ejemplo, del 195%, pasando de un ingreso de 2,5 millones a 7,5 millones. Entonces, vienen ahí muy del lado de los clones introducidos, pero cambia la zona y cambia el desempeño del material. En términos de resistencia, en laboratorio, miren cómo empieza a depurarse. Esos son los que resistieron la prueba de Cartagena, mírenlos. Pues no cayeron, esos se empiezan a caer. Poquito, pero están cayendo. A estos genotipos le evaluamos un componente ecosistémico que era la conservación de la entomofauna, hormigas, insectos. ¿Por qué es importante esto? Porque los biocontroladores, los enemigos naturales, la naturaleza está ahí y nos puede ayudar a combatir lo que hoy nosotros llamamos plagas, el gusano cachón, el chinche de encaje, esos individuos que hoy son plagas. La naturaleza puede ejercer un biocontrol sobre ellos, pero por las prácticas que tenemos, especialmente por agroquímicos, pues estamos destruyendo ese potencial biológico. Y al estudiar estos componentes de la biodiversidad, pues demostramos que estos sistemas de producción que no tienen pesticidas, a eso no le aplicamos ningún pesticida, ni plaguicida, ni insecticidas, ni fungicidas, nada. Esto está expuesto a lo que le dé la naturaleza, demuestra que aparecen esos organismos que tienen un alto potencial para usarlos, digamos, como biocontrol, parasitoides, enemigos naturales, biocontroladores, entre otros. Hacemos la valoración, se nos queda el IAN 873 aquí ya subiendo, miren, está desplazando a estos otros materiales y es lo que les decía, ese IAN viene compitiendo desde hace rato con los 99, le ganó a 69, aquí está ganándole a los 9, pues es una batalla que todavía no termina y en la que todavía estamos estudiando. Y finalmente, la última línea, que es la selección SC2, fue el mismo ejercicio que les mostré anteriormente, pero realizado en el año 2016 con 99 nuevos materiales que llamamos la serie 200 o selección 2, también caquetenses, en otros municipios que no fueron explorados en el 2009. Fuimos entonces a hacer esa exploración a esos municipios con los mismos criterios de búsqueda, selección y propagación. Todo el mismo protocolo que les mostré al comienzo. Ese es el plano. Eso es en la finca La Siringa. Es decir, en la finca de La Siringa de Azoeca, en el Pau Gil, hay dos experimentos. El primero que les mostraba, que es el gran escala con la selección SC1, y este que es un pequeña escala, selección SC2, es de 10 hectáreas, establecido en un antiguo potrero degradado. Hay 4.800 individuos. Esa es una imagen del experimento. Los suelos que ustedes se pueden dar cuenta que son suelos de pasturas. Ahí no tumbamos ningún árbol. También se caracterizaron molecularmente por técnicas de microsatélite, es decir, estamos seguros de qué es eso y que eso no es lo mismo que un cultivar comercial. Distintos marcadores genéticos actualizados, esto es un corte de 2020 con los que se caracterizaron esos materiales. La misma técnica que se utiliza hoy para certificación molecular en caucho. Ahí pues tenemos toda la caracterización de la variabilidad genética de esos materiales, en esos gráficos.
Evaluamos no el componente fisiológico, sino los componentes dasométricos básicos, altura, vigor, nutrición, en 3 años, con individuos que más adelante les voy a mostrar en la parte productiva de 15 centímetros, o sea, más delgaditos. La parte nutricional, contenido nutricional foliar, encontramos obviamente variación en el crecimiento de 10 a 18 centímetros al cabo de 3 años de estos individuos en monitoreo. Evaluamos su variabilidad en la parte nutricional, su respuesta diferencial por grupos, porque estamos hablando de 100 materiales. Ahí vemos más o menos casi un 5% de materiales que en los primeros 3 años de crecimiento tienen un comportamiento nutricional muy interesante, muy superior, digamos, al resto de materiales bajo el mismo plan de manejo. En la parte sanitaria vemos que se empiezan a formar grupos como este amarillo, que está acá, que son materiales que tienen más problemas sanitarios, pero 3 de los 4 grupos siguen teniendo un comportamiento muy positivo. En términos del mal suramericano, el mismo grupo que les mencionaba, el amarillo, que es el 4, sigue mostrando más problemas y la mayoría de los otros grupos pues tienen menos problemas con relación a esta enfermedad. Hicimos un test de microsangría, entonces ya no es sangría temprana, ya no es test de precocidad productiva, ahorita se llama microsangría. Y esta microsangría, que también es un corte medio espiral con un D4 cada 6 días y que no se estimula, ese sí no se estimula, se hace todo el equipamiento con una cuchilla especial, o sea, todo el protocolo se adapta a este tipo de árboles, a estos individuos de 15 centímetros. Encontramos rendimientos, por supuesto, que cambian estrepitosamente. Por ejemplo, estos rojos que están acá arriba, en un 0.04 gramos por árbol por microsangría, contra otros que tienen 0.76 o 1, 0.7, o sea, 10, 20 veces más. Y hicimos también un ejercicio, ahí no está completo, y solamente está lo más relevante, de los 100, ahí están los 10 primeros, comparados con el IAN. Y aquí sí tenemos cosas súper interesantes, que obviamente están en una fase prematura, y es, por ejemplo, cuando cogemos el IAN y lo vemos en sus 0.9 toneladas, el 0.9 toneladas, los 2.500.000, y nos vamos a la parte alta de la tabla y vemos, por ejemplo, estos dos, o este que está acá, el SC192. Ese SC192 tiene un 527% más de rendimiento potencial, lo que si fuese en plata hoy, pasando de 2.500.000 a 15 millones. O este que está en 11 millones, 8 millones, o sea, estos son los plus de los plus. O sea, superan todos los indicadores de los anteriormente expuestos. Y estos están en fase de evaluación a pequeña escala. Lo que pretendemos en la última fase de selección que estamos, digamos, en curso de poder desarrollar, es promocionarlos. Como dicen en el colegio, muchachos súper interesantes, están primero, pero es muy bueno, hay que pasarlo a quinto, más o menos algo como eso en esos materiales, parcelas de promoción para agilizar el ciclo de selección con esos materiales de altísimo rendimiento. Evaluamos la resistencia en condiciones controladas, muy buenos también, o sea, la mayoría de puntos se ven a la izquierda de las letras donde está la enfermedad, o sea, tienen un muy buen potencial, y a estos les evaluamos su aporte a la conservación de la biodiversidad, y estoy hablando acá de la avifauna. Entonces, por allá les mostré que termitas, que micorrizas, que carbono, que insectos. Ahorita vienen las aves. Aquí tenemos aves, 242 individuos, 48 especies, 9 órdenes, 22 familias. Hay especies migratorias que llegan al caucho, que se conectan ecológicamente con el bosque. Entonces, todo esto que les estoy mostrando de la parte ecológica, pues es un plus. Es un valor agregado que hoy está empezando a tener un sentido. Y no sé si ya dieron la conferencia de carbono, si no, pues en el Congreso la van a escuchar, cómo eso sí es una realidad, o cómo el país hoy sí está aprovechando esos servicios ecosistémicos para obtenerle un beneficio económico, y ese es uno de los potenciales que tiene el caucho. Colombia es el país número 1 en biodiversidad de aves, es megadiverso en aves, número 1 en el mundo. Diga, aviturismo con aves en plantaciones de caucho, eso vale. ¿Sí? Eso vale, eso cuesta. Todo lo que viene invirtiendo el Estado en recuperación de la Amazonia, de áreas degradadas, pues se los podemos recuperar con caucho. ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta al país recuperar o restaurar todo lo que se está deforestando?
pues invirtámosle al caucho para recuperar áreas degradadas. Entonces, son como las ideas que ese tipo de datos nos va dando información, porque generalmente las instituciones dicen, pero no hay datos, no hay información. ¿Dónde está escrito eso? Eso está escrito, todo eso ya está escrito. Mire, esas son imágenes de la biodiversidad de aves en caucho, en plantaciones de caucho, ecosistemas ricos en biodiversidad. Todo lo que ustedes ven ahí, ya la calificación final. Entonces ahí tenemos el 192 y el 178, que son los que van liderando. Muy buenos. Miren que todos están en la parte alta de la tabla. La siguiente parte también. Y miren dónde está el IAN. El IAN 873, posición 77. O sea, este grupo de materiales tiene un potencial mucho más alto que la selección SC1 que al comienzo les mostraba. Pero recordemos que esto es como una carrera de ciclismo. Este señor va rezagado, pero no sabemos hasta dónde va a subir. ¿Qué tanto va a subir? Y eso nos lo va a decir es el tiempo de investigación. Finalmente, ya para terminar, las publicaciones. Esto no está en los anaqueles de las instituciones. Esto ya está publicado. Venimos publicando desde el año 2011 esta publicación de los clones de la selección SC1. Esta que fue la primera fase de evaluación de los materiales introducidos, año 2012. Este fue publicado en 2017 también con la serie SC2. Este que fue un manual sobre estrategias de manejo de enfermedades y plagas del caucho. Esto fue también distribuido en el pasado Congreso Internacional Cauchero, también publicado en 2018. Este libro, si lo quieren consultar, todo esto está publicado en la página del instituto en sinchi.org.co publicaciones. Los pueden descargar gratis completamente. Aquí está toda la teoría y todos los resultados de la valoración ecosistémica de esos materiales, todo lo que les mostré en esas filminas pequeñas de la importancia de la biodiversidad con estos campos clonales. Esa publicación es muy bonita. Esa en 2020, donde evaluamos el primer año de ciclo productivo en los 3 grupos de materiales genéticos. También aparecen datos sobre enfermedades del tronco, del fuste. Y la publicación final, que es esta, publicada también en 2020, donde está todo lo que les mostré, obviamente con detalle, con cifras, con toda la estadística, con todo lo que ustedes quieran revisar. Fases pre y post sangría, es lo que tenemos resultados. Esta publicación es la síntesis de casi 15 años de investigación y es la puerta del primer año de sangría. Nos faltan, repito, 3 o 4 años de evaluación de sangría para encontrar el ciclo de estabilización de estos clones antes de registrar, liberar y fomentar, digamos, este tipo de materiales genéticos, que es la fase final que estamos en este momento en espera de desarrollar. Y ya para la comunidad científica más especializada, eso está publicado en revistas internacionales, publicadas en inglés, en distintas revistas, en PLOS ONE, en Industrial Crops and Products, todos esos materiales en las distintas fases, en European Journal, Plant Pathology, en Crop Protection, en Plants, en Journal of Robin Research, en Agriculture, en Plants, temas fotosintéticos, temas de crecimiento, de producción, enfermedad. Una de las últimas publicaciones fue esta, de un trabajo que desarrollé con Machine Learning, inteligencia artificial para predecir la enfermedad a partir de datos espectrales en caucho. El tema de caracterización genética de la enfermedad en el departamento y en la región. Bueno, todas esas publicaciones pues, nos muestran el impacto que ha tenido este tipo de trabajos, no solo en lo nacional, sino también en un contexto internacional reconocido. Muchísimas gracias por su atención.